atrapado con el diablo. Yo no le tengo miedo a la época de muertos, le tengo verdadero terror a los días santos. Esto último lo digo por una experiencia traumática relacionada a una verdad que nunca fui capaz de descubrir por mí mismo, sumado a un conjunto de fenómenos y manifestaciones que me obligaron a creer y suplicar de rodillas. Entre seres humanos perdimos el temor de Dios. Los tiempos avanzan, y cada vez son más quienes se creen con el poder de hacer daño o expresarse entre mil blasfemias, pensando que solo hemos sido engañados con cuentos. El día de hoy, me temo decir que los versículos no fueron cuentos, y la religión está muy lejos de ser un chiste. Perversa no es la divinidad, perverso es el ser humano, sobre todo aquellos que se hacen pasar santos, siendo peor que cualquier demonio existente en el infierno. En el año 2016, la Semana Santa duró del 20 al 27 de marzo, siendo el día 25 Viernes Santo. Antes de aquel día en particular, nunca fui bueno recordando ni fechas ni eventos. Era muy joven y la mayoría de las cosas me daban lo mismo. Crecí como el hijo único de un matrimonio un tanto desigual en cuanto a creencias y costumbres, pues, mientras que mi madre se consideraba una fiel católica, mi padre presumía de ser ateo. La mayoría del año eran capaces de mantener bajo control sus grandes diferencias. Sin embargo, era al llegar la Semana Santa que ambos se salían de control por el hecho de que, en acciones, querían ir hacia el lado contrario de lo que deseaba el otro. A mi mamá no le gustaba que él pusiera música, ni que comiera carnes rojas o tomara alcohol durante dichos días, y esos eran los motivos por los cuales las discusiones entre los dos se salían de control. Finalmente, llegaron a un punto de acuerdo en el que se decidió que cada Semana Santa mi padre la pasaría lejos de la casa, haciendo con lo que quisiera con libertad, mientras que mamá se dedicaba a seguir sus costumbres, hasta alcanzar el domingo de resurrección. Para mala suerte mía, el único que en ese entonces no contaba con la capacidad de decidir qué hacer en tal época del año, era yo. En el año 2016, faltaba poco para que cumpliera la mayoría de edad, pero, en esa última semana de marzo, aún debía de quedarme en casa y respetar en lo posible sus reglas. Recuerdo los últimos días de esa semana con mucha lucidez, al menos desde la noche del Jueves Santo. Como en cada año, mi madre me hizo acompañarla a la visita de las 7 iglesias, escuchando la palabra, recogiendo pan y presenciando algunas representaciones de la Última Cena. Aquella noche en específico del Jueves Santo, quienes estábamos reunidos en la iglesia vimos algo muy extraño suceder en el cielo. A pesar de que este se veía negro, alcanzamos a notar como si unas nubes grises le hubiesen dado forma a un rostro. El rostro que se formó en el cielo no provocaba alegría, ni mucho menos tranquilidad. Se veía como la expresión de alguien que nos vigilaba con seriedad. Era como presenciar la cara de un padre evaluando las acciones de sus hijos. En lo personal, me negué a creer que aquello se tratara de alguna manifestación divina y preferí atribuírselo a un tipo de sugestión colectiva. Mi madre me aseguró que se trataba de una manifestación de Dios Padre, recordándonos a todos lo consciente que se mantenía de nuestras acciones. Al día siguiente, con la llegada del Viernes Santo, también llegó mi padre a la casa, de forma sorpresiva y mucho antes del tiempo esperado. En cuanto éste entró, mi madre y yo estábamos por salir para presenciar el Vía Crucis de cada año. Aunque él no lo dijo con palabras, en su manera de actuar y de voltear a su alrededor, nos dimos cuenta de que algo malo le sucedía. Caminando rumbo al Vía Crucis, le estuve insistiendo con la pregunta de si en verdad se encontraba bien. En tantos años sin tenerlo cerca en los días santos, me parecía algo muy anormal el hecho de que ahora nos estuviera acompañando a ver la representación de la crucifixión. Empezando con el camino de Jesucristo cargando su propia cruz, mi padre actuó histérico, como si una parte de él no lograra diferenciar que se trataba de algo actuado. En un momento en que expresó no sentirse capaz de ver más, nos tuvimos que separar de mamá y del tumulto de creyentes. Sentados en una esquina de la calle, le volví a preguntar qué era lo que le ocurría. De pronto, un hombre detrás de nosotros se acercó a gritar: «Yo conozco a ese señor, es un completo enfermo», refiriéndose a mi papá. En el instante en que le quise responder,
la persona desconocida ya se había marchado. No pude entender por qué alguien se expresaría de esa forma. De la nada, mi padre se comenzó a pegar con ambas manos en la cabeza, actuando como un enfermo mental. Lo mejor que se me ocurrió hacer bajo esa circunstancia fue dirigirme con este de vuelta a casa. Tal vez se sentía abrumado, o tal vez la fecha le causaba angustia, pensé. Una vez que llegamos a casa, le llevé algo de comida a la sala y me retiré a mi cuarto, sabiendo que se quedaría viendo la televisión al menos hasta que llegara mamá. Estando en mi cama me quedé dormido, ya sin saber nada de lo que ocurría con él. Cerca de una hora después, me despertó el escandaloso tono de llamadas a mi celular. Era el número de mi padre. Sintiendo demasiada confusión, le contesté. «Papá, ¿no se supone que estabas aquí en la casa?», pregunté, mientras terminaba de reaccionar bien. Del otro lado de la llamada, comencé a escuchar una respiración agitada, acompañada de llanto. Sin duda era la voz de mi padre. Aún sin poder comprender nada de lo que sucedía, le pregunté en dónde se hallaba y qué se supone que estaba haciendo. Con la voz entrecortada, mencionó la dirección de un hotel, junto al número de piso y de cuarto. Mucho más confundido que al inicio de la llamada, volví a preguntar qué le ocurría. No sabía por qué de pronto se hallaba en un hotel de la ciudad y hablaba tan atormentado. Jamás olvidaré lo que dijo después. «He dejado algo importante sobre tu almohada. Por favor, en cuanto llegue tu madre a la casa, ven a recoger mi cuerpo». Al término de esa bizarra petición, se escuchó el estallido de un disparo. Segundos después, en la llamada todo se convirtió en un profundo y desagradable silencio. Había escuchado sus últimos segundos de vida, pero no era capaz de asimilarlo. Me quedé en shock, sin poder creerlo. Minutos después, oí a mi madre llegar. Entonces, actué en una forma casi automática y carente de sentimientos. Bajé las escaleras, y sin más le comenté, creo que mi padre se acaba de disparar en la habitación de un hotel. Los escenarios que se desencadenaron a partir de ahí, resultaron una gran tragedia de presenciar. Cuando llegamos al hotel, ya había patrullas y una ambulancia a su alrededor. A todos los que se encontraban en las demás habitaciones se les pidió que desalojaran la construcción. Quienes se encargaron de levantar su cuerpo, descubrieron que por toda la piel se escribió los nombres de distintas personas, junto a fechas puntuales que nadie comprendió. Antes de que lo pudiéramos llevar al crematorio, entre 5 investigadores forenses tomaron nota de la amplia lista de nombres que le recorrían el cuerpo. Uno de ellos mencionó que eran los nombres a más de 40 personas desaparecidas. Sin embargo, la mayor interrogante era, ¿por qué se las escribió? ¿Y por qué todo esto tenía que pasar en un Viernes Santo? Tras llevarse a cabo la cremación, las autoridades nos informaron que abrirían una carpeta de investigación con respecto al suicidio de mi padre y la lista de desaparecidos que decidió apuntarse. En mis 17 años de vida, no me había enfrentado a un momento tan surrealista y duro de asimilar hasta aquel instante en que tuve que regresar a casa en la madrugada que daba inicio al sábado de gloria, con mi madre en el asiento de conductor y los restos de mi padre adentro de una urna apoyada sobre mis piernas. Estando en casa, recordé que éste me dejó algo antes de despedirse. Debido a la forma repentina en que surgieron los últimos eventos, ni siquiera presté atención a dicho cuaderno que dejó sobre mi almohada, pero, ahora que estaba en el cuarto, era imposible no sentir una inmensa inquietud por descubrir lo que venía allí, ya que, por algo decidió entregármelo antes de marcharse. Al abrirlo, en la primera hoja que me encontré, venía escrita la fecha de aquel mismo día. Supuse que lo escribió en la mañana o minutos antes de partir. Creí que en ella encontraría alguna carta de despedida, o quizás un apunte en donde explicara sus motivos. Sin embargo, aquello que estaba por leer, fueron palabras que se encargaron de destrozarme la conciencia y dejarme sin un sentido claro de la moralidad. Por alguna razón, en esa hoja venía narrada la grotesca escena de un homicidio. Era la letra de mi padre, de eso estaba seguro. Hasta lo que tuve el valor de leer, el escrito hablaba de una cruel tortura hacia un hombre de 53 años. Por cada página que me atrevía a avanzar, se describía la escena de otro asesinato, la mayoría de ellos llevados a cabo con antiguas torturas utilizadas por la Santa Inquisición. Las fechas marcadas no contaban con un orden lógico,
solo estaban puestas al azar. Sin importar cuán bizarros resultaban de leer tales apuntes, quise creer que fueron obra de su imaginación. De confirmar que solo tenía una imaginación retorcida, me hubiese sentido mucho más tranquilo. Mientras seguía hojeando el cuaderno, aterrado por la cantidad de actos inhumanos relatados por mi padre, di con un par de hojas distintas al resto. Se trataba de una confesión. Mi padre escribió sentirse arrepentido. Explicó que llevaba algunas semanas sintiéndose perseguido tanto por seres demoníacos como por personas que lo habían encontrado y querían aplicar la justicia en contra de él. En menos de una hora, quedó hecha trizas la forma en que solía ver a mi padre. Con apenas leer 8 páginas completas de aquel libro de apuntes, tuve más que suficiente para saber que toda mi vida estuve viviendo al lado de un verdadero monstruo. Sin darnos cuenta o sospechar un poco, mi madre y yo vivimos toda una vida compartiendo techo con uno de esos asesinos que iban a juicio y vivían por siempre atormentando las mentes de aquellos que le recordaban. Él no se mató por sufrir conflictos emocionales, sino por su cobardía a pisar una prisión. En sus propias palabras, decía estar lleno de arrepentimiento, pero, después de las cosas que supe, al menos yo no pude creer que dicha afirmación fuese real. Antes de morir, mi padre llevaba al menos 19 años cobrándose vidas inocentes por gusto de él y entretenimiento de otros. Sin ninguna justificación, secuestraba a personas que acostumbraban ir con frecuencia a la iglesia y los llevaba a una construcción secreta a mitad de un bosque, para allí torturarlos como se hacía en la Edad Media, hasta que estos acabaran muertos. Como si con esto no hubiese tenido suficiente como para sufrir un intenso ataque de ansiedad. En una parte escribió que solía disfrazarse de sacerdote a la hora de las torturas y estas las filmaba para venderlas a precios elevados, entre los rincones más turbios y violentos de la web prohibida. Él se refería a su espacio de tortura como la iglesia SMAV. Sin sentirme capaz de leer una palabra más, cerré esa libreta y la aventé contra la otra pared de mi cuarto. Durante toda la noche no pude dejar de imaginar los escenarios que allí describió, eran tan inhumanos y grotescos como para pensar que ocurrieron en realidad. Esa era otra de las desventajas de mi persona, era tan incrédulo como mi propio padre, y por esto mismo al menos yo no contaba con una fe real y fija. Necesitaba ver para creer, y no quería que nadie me viniera a contar o a explicar. Antes de que llegara el amanecer de aquel nuevo sábado de gloria, me cuestioné qué era lo correcto de hacer. Por una parte, pensaba que lo correcto era entregar los apuntes de mi padre a la policía, para que por lo menos informaran a las familias de sus víctimas en qué forma murieron y en dónde, a pesar de lo horrendo que resultara de conocer. No obstante, el otro lado de mi sentir no quería hablar de esto con nadie, no hasta que yo mismo lo pudiese atestiguar o desmentir. Gracias a otra de las notas hechas por él, supe en qué bosque y en cuál lugar exacto estaba el sitio en que torturaba a los creyentes de su elección. Sin pensarlo más, escondí el cuaderno entre mi ropa, tomé mi teléfono y le pedí a mi madre que me prestara el coche, asegurándole que no iría tan lejos y ni siquiera iba a tardar. Una vez que estuve tras el volante, conduje cerca de donde comprendí que se encontraba la falsa iglesia puesta por mi padre. Estando allí, descubrí que no se encontraba tan oculta como él lo aseguraba. A decir verdad, me pareció extraño que nadie la hubiese encontrado antes. Después de retirar un montón de arbustos y ramas del camino, di con la puerta del lugar. Recién entré, vi que este no contaba con ventanas, el único medio de entrar o salir era aquella puerta oxidada y vieja. Para poder ver allí adentro, necesité prender la luz de mi teléfono. El aroma de su interior era de muerto, mezclándose con la humedad por la falta de ventilación. Contando con la luz del celular, vi un escenario mucho más trágico de lo que imaginé. Por cada rincón del cuarto se encontraban cadenas, jaulas y distintas torturas como la guillotina, la dama de hierro, sillas con clavos e incluso cruces en las cuales se notaba que habían sido utilizadas, por las manchas de sangre y suciedad en sus costados. Como parte del escenario a modo de burla, en cada pared había un altar repleto con figuras de Cristos, vírgenes y santos. Tras avanzar unos pasos hacia el final del cuarto, me encontré con el cuerpo del señor de 53 años del que mi padre escribió en la primera hoja.
Por la jaula sobre su abdomen y los deshechos que se encontraban sus órganos, supe que le practicó la tortura antes conocida como la tortura de la rata. Esta consistía en dejar a aquellos grandes roedores enjaulados con una sola apertura hacia el abdomen de la víctima. Acto seguido, el inquisidor les debía acercar fuego para hacerlas desesperar y, no contando con otra escapatoria, se pusieran a roer los intestinos de la presa, para después adentrarse a ellos, como único lugar de escapatoria. Con ver a ese pobre señor sentí que tuve suficiente para comprobar que era cierto y no necesitaba saber más para desear salir de allí y hablar sobre lo que encontré con las autoridades. Justo en el instante en que me disponía a huir de ese espacio infernal, la puerta de este se azotó frente a mí, cerrándose sin explicación. Por más que estuve peleando por volverla a abrir, esta se quedó tan atascada, como si alguien la estuviese sujetando desde afuera. Pasando por más de una hora de estar peleando porque ésta se abriera, me sentí agotado y débil. Mientras se me ocurría otra manera en la cual salir, me senté en el piso, queriendo recuperar un buen ritmo en mi respiración, tras la agitación por forcejear con la puerta. Al poco tiempo, quise hacer una llamada para alertar a mi mamá sobre lo que hice y el sitio en el que me encontraba, mas la señal era inexistente en ahí. Sin una forma de salir o un medio por el cual comunicarme, comencé a verme presa de la desesperación y paranoia. Podía imaginarme muerto de hambre o deshidratación en aquel sitio, por mi osadía de querer comprobarlo todo. Al paso de un par de horas, me sentí con la necesidad de pedir ayuda a Dios o inclusive ponerme a rezar, mas creí que hacerlo era ridículo y no quería doblegarme. Para mí, rogarle a un Dios era lo mismo a tratar de hablar con un amigo imaginario, así que no lo hice. En tantos años, no me entregué a ninguna fe y definitivamente aquel no parecía ser el momento oportuno como para hacerlo. No creería en demonios ni en fantasmas, ni un verdadero creador. Si Dios en verdad existía, entonces no permitiría tantas injusticias en el mundo y escenarios como aquel en el que estaba no tendrían por qué existir. En cuanto mi crisis de pánico empeoró, una computadora en la entrada, que no alcancé a ver antes, se encendió, mostrando escenas de los actos innombrables hechos por mi padre. Estos eran los mismos de los que escribió. Cerca de media hora después, aquella computadora se apagó del mismo modo abrupto en que se encendió. Con el paso de las siguientes horas, la obscuridad de afuera hizo que empeorara la de adentro. Gracias a que mi celular aún contaba con batería suficiente, supe que estaban por dar las 7 de la noche. A pesar de que estaba solo allí dentro, se sentía lo contrario. No sabía si se debía al cadáver del hombre o a una sugestión por saber las cosas que allí acontecieron. En cuanto todo se quedó en completa oscuridad, empecé a escuchar llantos alrededor, aunque no sonaban desesperados, era más como si un conjunto de personas se esforzara por contener su dolor. Prendí la luz y no vi nada. Quise pensar que se trataba de ruidos guardados en dicho espacio. Para distraer mis pensamientos de las horrorosas imágenes que se me veían a la mente, me puse a buscar en la libreta de mi padre cuál era la hoja con la fecha más antigua. A varios minutos de buscar, vi una hoja doblada, perteneciente a otro cuaderno. Al abrirla, noté que sus condiciones ya eran algo viejas. En la tipografía de las letras de aquel apunte, se apreciaba que éste lo escribió como un desahogo a su ira. Una versión mucho más joven de mi padre expresaba guardar rencores en contra de la Iglesia Católica. Más adelante, dejó muy en claro sus motivos. A pesar de que me parecieron trágicos de leer y de conocer, no creí que fueran razón suficiente como para justificarse por lo que hizo pasar a otros creyentes. Ahora sabía que, de pequeño se vio obligado a enfrentar torturas físicas inenarrables por parte de hombres que llegaron a su pueblo presentándose como supuestos sacerdotes. En el momento en que terminé de leer aquel delicado pasaje de su vida, los mismos llantos de antes sonaron con mayor intensidad. En un momento estos se hicieron tan fuertes que me fue imposible ignorarlos. De pronto, se me ocurrió dirigir la luz hacia los altares de las paredes. Con un gran impacto, descubrí que todas las imágenes santas tenían los rostros húmedos, pues de sus ojos emergían lágrimas. Aquello que recién estaba presenciando no tenía manera de ser falso, era un fenómeno real.
En cuanto tuve la gran necesidad de ponerme a orar para poder salir de ahí, la luz que llevaba entre manos se apagó y enseguida sentí como si un par de garras me hubiesen tratado de agarrar. Como ahora estaba a obscuras, no podía ver, solo sentir. Toda la noche me mantuve rogando a lo único que me quedaba y ahora era testigo de que se trataba de algo real. Era la primera vez en la que pronuncié completo un Padre Nuestro y me pasé la noche en vela diciendo plegarias. En cuanto no soporté el seguir encerrado, volví a poner fuerza en la puerta y ésta por fin se abrió. Al salir, otra vez era de día, era domingo de resurrección. Salí de allí con rasguños que parecían ser hechos por una bestia, mas me hallaba con bien. Apenas llegué a mi casa, hablé sobre todo lo que sabía, y entre mi madre y yo denunciamos los hechos, entregando la libreta de mi padre y dando la dirección del lugar de los crímenes. Conforme más pienso en las cosas que él escribió, más convencido me siento de que mi padre conoció a mi madre teniendo la intención original de matarla, pues esa era la única explicación a cómo terminó formando una familia con una mujer católica. La mayor enseñanza que obtuve de esto es que el culpable principal a las mayores desgracias somos nosotros mismos, las personas, y no un ser bíblico. Como en el caso de mi padre, seguimos una cadena interminable por querer desquitar nuestras frustraciones con los inocentes, y eso ni siquiera podría llamarse justicia. Ahora, ya no me considero un escéptico, y aunque mi fe ha crecido, también mi temor. En cuanto al bizarro contenido que mi papá se dedicó a filmar durante más de 15 años, no sé si algún día me atreveré a verlos completos, pero, si llegara a hacerlo, tengan por seguro que estaré de regreso, para hablar sobre cómo continuó esta escabrosa experiencia y qué otros secretos pude descubrir, si es que los hay. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Ade Martín.